hermanos, asegurada. Estamos en los últimos días. El Señor viene, hermanos. Amén. Y esta generación quizás pase, pero la que nos sigue, hermanos, la que nos sigue, esta debe ser una generación fortalecida, hermanos, esperando con mucho amor la venida del Señor. Nosotros hemos sido descuidados en nuestra manera de vivir, ¿sí? No todos tuvimos un buen principio, porque en mi experiencia, hermanos, vinieron unas santas mujeres y agruparon un grupo de niños. Ahí estaba yo con ese grupo. Y usaban algunos métodos, hermanos, métodos en la vejez, porque usaban una pizarra y en esa pizarra utilizaban algunas figuras de franela. Esa pizarra era un franelógrafo. Y ahí ponían las figuras de franela. Y era como ellas nos iban enseñando paso a paso la Biblia, las historias bíblicas. Hermanos, fue de esa manera que el Señor ganó mi corazón. Pero, hermanos, nosotros no utilizamos ninguna de las cosas que usa el cristianismo. ¿Por qué? Porque están leudadas. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que tienen mucha levadura. Ellos dibujan a un hombre, la figura de un hombre, hermanos, con un cabello largo y con barba, y dicen, este es Jesús. No es cierto, hermanos. No hay una fotografía genuina, verdadera del Señor. El Señor no permitió eso. Por eso no nació en el tiempo en el que estaba en su apogeo, hermanos. El tiempo en que revolucionaron las cámaras fotográficas, y además vinieron los pintores, los que pintan cuadros. El Señor no nació en ese tiempo. El Señor nació mucho antes de todo eso. Pero no hay una fotografía genuina. Además, hermanos, muchos libros. He estado en las librerías, he estado examinando los cuadernos, hermanos, de la escuela dominical para los niños. Ellos dibujan el arca de Noé como un barco y le ponen 7, 8 ventanas. ¿Ustedes saben cuántas ventanas tenía el arca de Noé? Una sola, hermanos. Nosotros necesitamos estar parados, firmes, amén, en la verdad, sí, y enseñar la verdad, amén, y que nuestros hijos sean instruidos en la verdad, amén, en el camino del Señor, y que ellos aprendan a amar al Señor, hermanos, profundamente, con todo su corazón. Eso es el principio establecido en la palabra de Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces nosotros necesitamos reconocer esta era. Este es el tiempo dorado, hermanos, del recobro del Señor. Toda la palabra que el Señor pueda hablarnos está en los estudios vida. Además, hermanos, coopera para nuestro conocimiento de la palabra, para conocer al Señor en una manera genuina, verdadera. Hermanos, tenemos toda la obra coleccionada de los dos siervos fieles del Señor. Amén. El hermano Watchman Nee, que consta de 64 libros. Hermanos, la obra coleccionada de Watchman Nee. Ahora se han traducido algunos al español. Además, tenemos toda la obra coleccionada del hermano Witness Lee. Estos nos ayudan para abrirnos la Biblia, hermanos. ¿Sí? Estos libros nos ayudan para abrirnos las Escrituras, de tal manera que nosotros podamos estar bien firmes del lado del Señor y reconocer la verdad, hermanos, la verdad del Señor. Y luego, hermanos, nosotros podamos predicar el Evangelio conforme como el Señor lo estableció, no usando ninguna treta, ningún truco, nada, hermanos, que provenga de la levadura, ni nada que provenga del mundo, porque por ahí se han levantado algunos predicadores y están usando algunos métodos del mundo para llenar sus salones, para llenar los templos. Nosotros no usamos tales cosas. Por eso necesitamos poner mucha atención en la educación de nuestros hijos.
¿Cómo enseñamos a nuestros niños el camino del Señor? Bien, hermanos, en Gálatas 1, que leímos hace un momento, Gálatas 1, 14 y 15, dice, y en el judaísmo, estaba hablando el apóstol Pablo, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Un hombre instruido, aquí está, un hombre instruido que puede cooperar con Dios, que entiende cabalmente todos los procesos del Señor. Pues nuestro querido Señor, Dios, nuestro Señor, hermanos, pasó a través de todos los procesos. La encarnación, el vivir humano, una muerte toda inclusiva, entró en la resurrección, ascensión, entronización y en el derramamiento, hermanos. Si alguien puede comprender cabalmente la economía de Dios con todos sus principios, hermanos, esta persona puede depositarla en los pequeños. Necesitamos entender cabalmente toda la economía de Dios. Por eso necesitamos los estudios vida. Por eso necesitamos la versión recobro del Nuevo Testamento, hermanos. Necesitamos Génesis, versión recobro. Necesitamos los libros de Watchman Nee y de Wellesley. Hermanos, cuando los padres tienen una comprensión cabal de la economía de Dios, hermanos, de todo el plan completo de Dios, entonces, hermanos, verdaderamente seremos padres responsables que están depositando en los niños algo genuino y verdadero. Bueno, hermanos, este hombre dice, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Hermanos, nosotros necesitamos reconocer que nuestros hijos fueron apartados desde el vientre de su madre. Amén. Nuestros hijos han sido apartados. Es la voluntad de Dios, hermanos, que nuestros hijos sean nuestros hijos. Esa es la voluntad de Dios. No crea usted que hubo un accidente y fue por casualidad que usted tuviera este niño. No, sino que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que una pareja se unan y tengan un hijo. Pero, hermanos, ¿qué van a hacer con ese hijo? Bueno, deben instruirlo en el camino del Señor. ¿Sí, hermanos? Deben instruirlos en el camino del Señor, usando las verdades que la Biblia nos revela. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Miren lo que dice el Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor puso esta palabra aquí? Puso esta palabra aquí, hermanos, porque sin duda alguna, algunos padres provocan a ira a sus hijos. Pero el Señor dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no deben haber rebeldes, hijos contumaces en la iglesia del Señor. El Señor quiere cuidar todos los detalles con respecto a la educación de los hijos. No deben haber hijos rebeldes, hijos que se levanten y abofeten a sus padres. No debemos criar hijos que el día de mañana, hermanos, se levanten en rebeldía contra nosotros, sino debemos criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hermanos, necesitamos usar la comunión con nuestros hijos.